no se dudaría, ¿ok? Pero pues también un poco mi casa, todas esas cosas. Entonces yo no lo voy a fregar, pero no te voy a tengo que pero bueno, pero esto y también quiero saber que bueno vaya como no te yeah, una vez que pero bueno, tenemos de brevemente enseguida tenemos que así te puedo estar súper contenta. Ojalá la vida conocer a mi amigo también y que todavía hay que tener ayer me ya este después ahí me intenta a ver años más paciencia porque es un sí, ¿qué te pones así? Es que no te entiendo.
te voy a contar el cuento. Unos gusanos de bonita viaje por los montañas con caminero y un monte lo tocó y todos soy de un lugar que siempre se acabó. Él es fuera de la vida. Espíritu yo también debería ir a dormir. Pero vamos abajo.